Querida familia, qué gran regalo nos hace este domingo la Iglesia, que como buena maestra y pedagoga nos va a ir introduciendo en los misterios de la fe. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de Pentecostés y terminábamos la cincuentena pascual. Y no es casualidad que después de haberse culminado el misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, después de ascender al cielo, abrirnos con este misterio de la ascensión las puertas del cielo y de enviarnos el Espíritu Santo para que podamos vivir ya aquí en esta peregrinación de la fe una comunión con Él. Hoy se nos presenta el misterio mismo de Dios, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Mirad qué maravilla. Después de haber visto lo que ha hecho Dios en la historia, hoy hacemos un parón para poder contemplar quién es Dios, poder alabarle y poder bendecirle. Yo invitaros a que las Eucaristías podamos pedir al Señor que nos permita calentar, abrir el corazón. Muchas veces da la sensación de que aquí falta un poco de alegría, de espíritu, de ánimo. Es verdad que son las 10 de la mañana, igual serán los 2 cafés con los que empiezo yo el domingo, igual es que venimos tristes, no sé, por alguna situación personal particular, por la fatiga o el peso de la vejez, no lo sé. Pero el espíritu está pronto y está fuerte. Y hoy la finalidad de esta Eucaristía es que puedas alabar a Dios. Muchas veces venimos a la Eucaristía también con el chip intelectualista. No digo intelectual porque la inteligencia está bien, pero a ver qué me van a enseñar hoy. A ver qué voy a aprender hoy. Aquí venimos a aprender. El que os habla no es ningún maestro en nada. Bueno, pecados y algo más. Pero aquí no venimos a aprender o a enseñar. Que obviamente se predica la fe para poder ir creciendo. Aquí venimos a alabar a Dios, eso es lo primero. A la Eucaristía se entra antes con el corazón que con la cabeza, porque si no, no entendemos nada. Hacemos de la Eucaristía, de la liturgia, una clase, una charla o una conferencia. Por eso hoy yo invitaros a imaginaros delante del mismo Dios, de la Santísima Trinidad, porque hoy esta fiesta viene a responder a una pregunta o a la gran pregunta que se ha hecho el ser humano desde el principio, desde antes de Cristo, desde el comienzo de la historia, desde que el ser humano tiene razón y capacidad de pensar y de abrirse a la trascendencia. Y esta pregunta es: ¿quién es Dios? Esta pregunta se la hace muchísima gente. El ser humano intuye que hay algo más. Esto lo vemos en las conversaciones en el día a día, con amigos míos ateos, agnósticos que no creen, pero intuyen que algo hay. Que esta obra de la creación, que no es casualidad en el fondo, que el cuerpo humano funcione tan bien al milímetro, que no es casualidad, que cuando despedimos a un ser querido en un funeral y se nos queda el suspiro o el deseo, no sabemos de qué manera ni dónde esté, suele decirse. Intuimos que hay algo, ese algo, esa palabra que, pues bueno, que puede cobijar infinitas interpretaciones, pensamientos y opiniones e ideas acerca de Dios, hoy se nos concreta. Esto que intuye el ser humano, quién es Dios, o si existe Dios, hoy con esta fiesta se nos revela. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ese es Dios. No porque el ser humano lo haya formulado. Mucha gente, a veces los cristianos, los católicos, caemos en que esto de la Santísima Trinidad, como se nos enseñó el catecismo, ¿verdad? Quizá los más veteranos en el lugar se acuerdan. ¿Quién es Dios? Dios es uno y 3 personas, una esencia y 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están unidos en un amor eterno, pleno, pero que son distintos, personas distintas. Bien, y esto uno dice, y este lenguaje abstracto, filosófico, esencia, persona, es verdad que la Iglesia, para salir al paso de las herejías que venían a dañar la fe católica, tuvo que adoptar un lenguaje filosófico, pero esto no es malo. Hace falta un discurso de la fe. La fe se puede explicar. Lo primero es una revelación. Tú y yo sabemos quién es Dios, porque Él mismo nos lo ha dicho. Y luego nuestra respuesta es poder entender, desarrollar, predicar la palabra de Dios. En este sentido, cuentan, y os cuento y os comparto, una anécdota de San Agustín. Quizá, bueno, esto es algo conocido, pero si alguien no lo sabe, pues eso que hoy pues puede aprender. Esto sí. Cuentan que San Agustín, uno de los grandes doctores, sabios y maestros de la Iglesia, cuando tuvo que enseñar que es la Santísima Trinidad en el cate, en las que vais al catecismo, esto igual pues os lo enseñarán también, pues tenía dificultades para explicarle a sus niños del catecismo
esto de la Santísima Trinidad, ¿cómo se come? Porque que Dios sea uno, y los niños le decían, pero entonces son tres dioses. No, 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 eso es politeísmo. Un Dios, pero no es una sola persona, un ser aislado, huraño, lejano, solitario, sino que siendo un Dios es una familia, una trinidad de personas. Y los niños decían, Agustín, o te explicas mejor. Yo digo, si San Agustín siendo un doctor que deja dificultades, los que venimos detrás, pues podemos respirar hondamente. Me cuentan que se fue San Agustín a la playa a pedirle a la Santísima Trinidad que le iluminara, diciendo, mira, Señor, si quieres que le explique a los niños quién eres tú, si quieres que les introduzca en este misterio de fe de la Santísima Trinidad, ilumíname. Dice que iba caminando por la playa y se ve a un niño haciendo un hoyo, un clot, decimos en Valencia, un hoyo en la orilla. Pues esto que hemos hecho todos de niños. Y que lo vea ya afanado y preocupado, intentando meter todo el océano en el pequeño hoyo que estaba haciendo en la orilla. Dice que San Agustín, pues bueno, San Agustín le dijo, muchacho, ¿pero qué estás haciendo? Dice, mira, ¿ves ese océano inmenso? Lo voy a meter aquí, en este pequeño hoyo que estoy haciendo en la orilla. Y cuenta que San Agustín se rió, a ver, ¿no ves que eso es imposible? Mira el océano inmenso, ni tus ojos llegan a alcanzar el horizonte donde termina el mar. ¿Cómo va a entrar en ese pequeño hoyo? Eso es imposible. Y el Señor, que tiene mucho humor y que nos enseña a través de los niños, le habló a San Agustín por medio de este niño y le dijo, más fácil es que yo meta ese océano en este pequeño hoyo que tú intentes meter a Dios en tu cabeza. Le dijo el Señor Agustín, porque esto de la fe, esto de la Santísima Trinidad, no va de tus argumentos, de tus intelequias, de tus pensamientos, sino que es un misterio revelado. Si el océano inmenso no cabe en el pequeño hoyo, mucho menos cabe Dios en el pequeño hoyo de tu cabeza. Dice que San Agustín humildemente se volvió a explicarle a los niños del catecismo lo que el Señor le había revelado. Por eso, familia, esto es lo primero. Sabemos quién es Dios porque Él mismo nos ha querido decir y revelar. Por la sola razón e inteligencia humana, el ser humano no llega a formular las verdades de fe. Esto es importante, lo digo porque en nuestra historia y desde el siglo XVIII el racionalismo nos ha hecho mucho daño. Solo nos acordamos de Descartes, un famoso filósofo que pues hizo un golpe mortal a la fe. Pienso, luego existo. ¿Y esto qué pasa? Traducido a la fe, cuando lo pienso, solo lo que pienso, solo lo que yo puedo pensar es lo que existe. Por lo tanto, no entra en mi cabeza que Dios sea una unidad y tres personas. No entra, no es verdad, es imposible, es una fábula cristiana. No entra en mi cabeza que yo, al ver por mis sentidos un trozo de pan, sea el Hijo de Dios. La Eucaristía es una manera de hablar, un pan bendito, como dicen los protestantes, por ejemplo. No me cabe que un muerto, uno que ha muerto, resucite a la vida. La resurrección es un mito, es una manera de decir que Jesús, pues bueno, perdura en la memoria, se cuenta. Lo que no entra en la razón humana, pues se considera como algo inútil o falso. Por eso hemos de pedir al Señor que nos conceda la humildad de reconocer que lo que sabemos de Él es porque Él nos lo ha dicho. Y la Iglesia lo que hace es acoger con fe y obediencia los misterios de la fe. No significa que la razón no sea importante. Juan Pablo II decía que la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hasta Dios. La sola razón, racionalismo. Las verdades de fe no entran en tu cabeza, ni la mía tampoco. La sola fe, la credulidad, sí, todo sí, pero sin pasar por la razón, fideísmo, tampoco. La fe es un don de Dios que la Iglesia luego puede razonar, predicar, desarrollar. Y lo segundo, mirad, Dios nos ha revelado quién es Él porque lo necesitamos para nuestra salvación. Lo decía el Evangelio. Tanto como Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La mejor fotografía, el mejor ícono de quién es Dios, lo tenemos en el Jesucristo. Yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí, le dice Jesús a Tomás. La manera que tenemos de conocer quién es Dios es la historia de la salvación, porque nuestro Dios, el único Dios, es el Dios de la historia. Si os dais cuenta, ¿cómo sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque Él nos lo ha dicho. ¿Cómo? En la vida de Jesús, en el Antiguo Testamento, la única revelación que hace Dios es que es único. El monoteísmo, en medio de un mundo politeísta, Dios escoge al pueblo de Israel y les dice, yo soy el único Dios. Esos dioses de los ídolos, fuera. Y en medio de un mundo monoteísta como el judaísmo, Jesús
Jesucristo, el Hijo de Dios, nos habla de que tiene un Padre, de que vive en comunión perfecta con el Padre, de que ora al Padre. Dice que el Padre y yo somos uno, es decir, que se pone al mismo nivel de Dios. Luego nos dice que el Padre y yo daremos un paráclito que os custodiará en mi nombre. ¿Vais cuenta cómo Jesús va con los discípulos, que también tienen las dificultades como los niños del Carmen de San Agustín, como nosotros en la fe? Jesús va introduciéndoles en este misterio de la Santísima Trinidad, hasta que en las últimas palabras, antes de ascender, dice: id y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por el mismo nivel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que sabemos de Dios es porque Él mismo nos lo ha dicho. Y luego ya la fe trinitaria la vemos en la Iglesia. Empezamos todas las celebraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por Cristo, con Él, y en Él, aquí Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, el credo. El credo tiene la estructura trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Porque la fe trinitaria es la esencia y la base de nuestra fe. Pues ánimo, como hoy hemos venido a alabar al Señor y no a discursear, porque las predicaciones de fe no son discursos, pero invitaros a que podamos alabarle con el himno del Te Deum. Voy a terminar así. El himno del Te Deum es el himno por excelencia que tenemos en la Iglesia para alabar y bendecir a Dios. Pues a medida que vaya en nombre de la comunidad rezándolo, pues podemos unirnos a esta alabanza. Yo te invito a que te imagines en el cielo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, este océano de la misericordia de Dios, y tú, pobre y pequeña criatura, eres abrazado por la inmensidad de Dios. Eso es el cielo, el abrazo que el Padre, el Hijo y el Espíritu te van a dar. Por eso a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación, los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran, los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama: Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Alabada sea la Santísima y Eterna Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. Que así sea.